La resurrección de Jesús, hermanos. Qué importante es este tema. Estoy convencido de que no voy a decir nada nuevo en esta mañana. Nada que seguramente no habéis escuchado antes. Pero creo que es importante que recordemos este tema tan importante. Fijaros, cuán importante es la resurrección de Jesús. Pensar en otras religiones. ¿Sabéis? Ninguna de esas otras religiones pueden decir que su fundador está vivo. Pensar en el judaísmo. Moisés está muerto. Pensar en el Islam. Mahoma está muerto. Pensar en los mormones. José Smith está muerto. Pensar en... Da igual, podéis buscar cualquiera, los budistas, lo que sea. Cualquiera de religión, excepto el cristianismo, pues cualquier otra religión tiene que reconocer que su fundador no sigue vivo. Pero nosotros podemos decir que Cristo, que Jesús está vivo. La resurrección es la base del cristianismo. Esta mañana Marcos nos ha leído un texto, que ahora voy a leer yo muy rápido otra vez. Pero ese texto está enmarcado cuando Jesús se dirige a ver a su amigo Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Y cuando llega allí, esta conversación es con Marta. Marta le recrimina a Jesús: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y es entonces que Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta es la explicación de Jesús. Pero entonces, detrás de esta explicación de Jesús, hay un reto que Jesús lanza a Marta. Le dice: ¿crees esto? Y ese reto sigue ahí. Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta nos la lanza a nosotros hoy. ¿Crees esto? Y me impresiona cuando lo leo lo que Marta entendió de esto. Porque ella, fijaros lo que le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Os habéis dado cuenta? No dice: sí, yo he creído que eres la resurrección y la vida. No, no. Lo que está diciendo Marta es: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús resucita, da la última prueba, la más evidente, de que es el Hijo de Dios, de que es el Cristo, de que es el Mesías, de que es el enviado por Dios a rescatar a la humanidad. Y eso lo conocemos por su resurrección. Jesús, otro argumento sobre la importancia de la resurrección. Jesús anunció muchas veces su muerte y, como os decía antes, cada vez que anunciaba su muerte, anunciaba su resurrección. No fue algo que sencillamente pasó, sino que era algo que Jesús tenía previsto. Jesús sabía que debía de morir, pero sabía que resucitaría. Si creemos en la resurrección de Jesús, podemos creer todo lo demás que Él dijo. Porque igual que se cumplió lo que Él anunció, que iba a resucitar, se cumplirá todas las demás promesas que Él nos hizo. Se cumplirá su segunda venida. Se cumplirá en la Santa Cena, lo hemos recordado, que tomaremos esa cena de nuevo con Él. Todo eso se cumplirá porque la resurrección también se cumplió. La resurrección demuestra el poder de Jesús y que es el Hijo de Dios. Dice, él mismo dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
No es que a Jesús le mataran por accidente, no pudo hacer nada para evitar su muerte. No, no. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Estaba en el plan de Dios. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 10. La resurrección de Jesús, hermanos, es la base de toda la doctrina cristiana. La resurrección de Jesús explica su muerte, explica por qué tuvo que morir. La resurrección de Jesús fue profetizada. La resurrección de Jesús fue la predicación principal de los apóstoles. ¿Qué predicaban los apóstoles? Los apóstoles iban predicando y diciendo, sed buenos, no pequéis. No. Los apóstoles decían, Jesús ha resucitado. Esa era la predicación de los apóstoles. La resurrección de Jesús fue la causa de la venida del Espíritu Santo. Es Jesús, al resucitar, quien nos envía el Espíritu Santo. Y la resurrección de Jesús certifica que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero no solo es algo importante en el plano teórico. Todo esto que os estoy diciendo es hermoso, ¿verdad? Pero no solo se trata de que sea algo hermoso, sino de que tiene consecuencias. La resurrección de Jesús tiene consecuencias. Porque Sergi nos ha estado hablando un poquito de esto, ¿verdad? Son las primicias, es el principio, es una pequeña parte. Fijaros, la muerte de Jesús es sustitutoria, nos sustituyó, fue en nuestro lugar. Y eso lo sabemos porque la resurrección de Jesús certifica ese hecho. Mirad lo que dice la primera carta de Pedro. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En la cruz, Jesús estaba cargando mi pecado, estaba cargando tu pecado. Él lo llevó sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y al resucitar es que se certifica ese sacrificio, se da por válido ese sacrificio. Mirad, Romanos nos dice que la resurrección de Jesús es nuestra justificación. Mirad lo que dice el texto. Dice Romanos 4, 23 al 25, no hace falta que lo busquéis si no queráis, pero si lo queréis anotar. Dice, no solamente con respecto a él, se está refiriendo a Abraham, a la fe de Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Nuestra fe debe ser contada. Esto es, ¿qué es nuestra fe? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Creemos en la resurrección. Así nuestra fe nos es contada por justicia. Y dice, el cual, versículo 25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús es nuestra justificación, lo cual quiere decir que si Jesús no resucitó, seguimos siendo pecadores. No hemos sido justificados, pero Jesús resucitó y así somos nosotros, justificados. En el texto que nos ha leído Sergi, volvemos a leerlo, se nos habla de que Jesús va a ser el primero de muchos. Primera de Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Si Jesús no ha resucitado, ¿qué hacemos aquí, hermanos? Vámonos al campo, a la playa, a pasarlo lo mejor que podamos, hasta que muramos y se acabó. Si Cristo no resucitó, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Recordáis que hemos leído que la resurrección es para justificación. Si Cristo no ha resucitado,
seguimos siendo pecadores. Nuestro pecado sigue vigente. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si tú solo esperas en ese Cristo que andó sobre las aguas, como canta Serrat, ¿no? Ese poema de Machado. Si solo crees en que Jesús andó sobre las aguas, multiplicó el pan y dio a sus discípulos, hizo milagros, sanó a algunos. Si solo crees en eso, mira lo que dice el texto, das pena. Eres digno de conmiseración. Damos pena. Pero no, hermanos, no es solo eso. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero. Es el primero. Y si uno lee los textos de la Biblia, te das cuenta que no es el primero cronológicamente. Hubo otras resurrecciones antes, ¿no? La de Lázaro, sin ir más lejos. Pero este primero es en el sentido de primicia. Quiere decir que Él es la primera parte de todos los que vamos a resucitar. Igual que las primicias son la primera parte de la cosecha, del beneficio que vamos a obtener, de lo que el campo nos va a dar, de la bendición de Dios. Pues de la misma manera, Jesús es el primero de muchos. Hermanos, si Jesús ha resucitado, la muerte ha perdido su poder. Ya no tenemos temor. Y sabéis, esto hace que nuestro servicio sea más eficiente. Cuando leo este texto que vamos a leer ahora en el capítulo 15 de Primera de Corintios, los versículos del 51 en adelante, siempre, muchas veces se lee este versículo final, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ¿sabéis por qué nuestro trabajo en el Señor no es en vano? Porque Jesús resucitó. Porque si Jesús no resucitó, da igual todo lo que hagamos. Es vano, no vale. Solo tiene valor nuestro servicio si Jesús resucitó. Acompañarme en la lectura mientras Raquel nos lo pone. Primera de Corintios 15, 51. Perdonadme, llevo unos días con la garganta fatal. Esto lo cortas. Dice, he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Se refiere a la muerte. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, los que queden vivos. Porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo se va a corromper cuando muramos, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La obra en la iglesia no es en vano. No es en vano, pero no porque lo hagamos muy bien, no porque nos esforcemos mucho, sino porque Jesús resucitó. Por eso nuestra obra no es en vano. Por eso la obra en la iglesia
el servicio, cualquier pequeña cosa que hagamos en favor de los hermanos, en favor del Señor. Por eso cualquier pequeña cosa tiene sentido, porque Jesús resucitó. Así es que, hermanos, hemos visto la importancia de la resurrección, las consecuencias de la resurrección. Y me gustaría que estudiásemos brevemente un texto muy conocido. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 20, versículos del 24 al 31. Ese texto tan conocido que nos habla de la importancia de que tengamos nuestra fe depositada en la resurrección de Jesús. Es un ejemplo, hermanos. Lo tenemos que ver así. Vamos a leerlo. Juan capítulo 20, versículos del 24 al 31. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: ¡al Señor hemos visto! Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. No están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La habíais escuchado alguna vez, ¿verdad? Esta historia. Este buen hombre, Tomás, se hizo famoso por esta historia. Todo el mundo en nuestra cultura lo conoce, ¿no? Y muchas veces decimos: yo soy como Santo Tomás, que si no lo veo, no lo creo. Se dice mucho, ¿verdad? Mirad, Tomás sabía lo que hemos visto antes, la importancia de la resurrección de Jesús. Si Jesús había resucitado, eso era muy relevante. Por eso, Tomás no lo puede creer en un primer momento. Tiene que estar completamente seguro, convencido, certero de que Jesús ha resucitado. Necesita que sea algo bien evidente para creerlo. Tomás no creía cualquier cosa, y más por las consecuencias que esta fe podía tener. Tomás tenía sus dudas, ¿verdad? Y son dudas lógicas, podríamos decir. Podríamos decir que Tomás fue un incrédulo. Le dice Jesús: no seas incrédulo, sino creyente. Pero ¿qué motivaciones podemos encontrar para que alguien sea incrédulo? Me gustaría que reflexionásemos un momento en esto, porque en función de las causas que te llevan a la incredulidad, cuando nosotros hablamos con un incrédulo, tenemos que intentar averiguar qué es lo que hace que esta persona sea incrédula, porque según las causas, la respuesta puede llegar a ser diferente de nuestra parte. Mirad, por ejemplo, alguien puede ser incrédulo sencillamente porque nunca ha escuchado la historia de Jesús, ¿no? Alguien nunca lo ha escuchado. Entonces es incrédulo. ¿Por qué? Porque no lo ha escuchado. Es incrédulo por ignorancia, porque no conoce. Esta persona, si queremos que sea creyente, tendremos que hablarle del Evangelio, tendremos que hablarle de la vida de Jesús, tendremos que hablarle de lo que hizo, tendremos que hablarle de su muerte, tendremos que hablarle de su resurrección. Pero es un problema de desconocimiento. En otras ocasiones, alguien es incrédulo no por desconocimiento,
sino por decisión moral. A ver si me sé explicar con esto. Alguien decide que no quiere creer. Muchas veces explicamos el Evangelio a alguien y lo entiende. No es difícil de entender el Evangelio. Con una explicación de unos 10 minutos se puede entender. El Evangelio, cualquiera que se lo expliques, puede entenderlo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, cuando alguien ha escuchado el Evangelio, decide que no quiere vivir de acuerdo al Evangelio. Porque prefiere vivir, permitirme la expresión, con su propia libertad, haciendo lo que le dé la gana. Porque cuando uno cree, tiene que cambiar su conducta. No podemos creer, decir que creemos y que nuestra conducta no cambie. Entonces hay personas que escuchan el Evangelio y que lo entienden, pero no quieren creerlo. ¿Por qué? Porque prefieren seguir viviendo a su manera. No tener que dar cuentas a nadie de su vida en el plano sexual, por ejemplo, o no tener que dar cuentas a nadie de lo que hacen con su dinero, o no tener que dar cuentas a nadie de cómo viven en su familia. Pero esto es incredulidad por decisión moral, ¿os dais cuenta? En otros casos, la duda puede formar parte de un proceso de maduración. Todos llega un momento que creemos y, por ejemplo, los que venimos de familia creyente somos más propensos a esto. Desde pequeños nos han estado hablando del Evangelio. Yo tengo una foto, mi madre debe tenerla, de cuando tenía 6 meses. Yo nací en junio y entonces cuando llegó Navidad, en la iglesia, la escuela dominical, como hacemos nosotros, tenía una participación. Pues a los 6 meses yo ya participé en la escuela dominical. Y tengo una fotografía que salgo ahí en una cuna durmiendo con un cartel de encima que pone Dios es amor. Ya participé, ya desde pequeño escuché. Mis hijos lo mismo y vuestros hijos han estado escuchando desde pequeños. ¿Y qué pasa? Que desde pequeño lo que dicen tus padres siempre lo crees, pero llega un momento en la adolescencia que lo que dicen tus padres no vale para nada. Y ahí vienen las dudas. Y lo mismo que te revelas en el trato con tus padres, también puede ser que llegues a dudar sobre lo que te han explicado. Y lo pones en duda. Y vas al colegio y te hablan de cosas y dices, esto no es lo mismo que me contaban mis padres. Y hay un proceso ahí de duda. Y al final de ese proceso se puede salir reforzado o puede ser que abandones la fe. Pero ese proceso de duda es un proceso de maduración, de crecimiento. Ahí se da ese caso. Mirad, hay otras ocasiones en que son pequeñas decisiones. Esto es muy importante, hermanos. Nos dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Esto es muy importante. Los que estamos aquí seguramente me diríais, no, yo soy creyente, yo creo. Pero mira, pequeñas decisiones mal tomadas en nuestra vida nos llevan a la incredulidad al final del camino. ¿Cuántas veces lo hemos visto, hermanos? Personas que vienen con una fe, un fervor, un amor por el Señor enorme. Pero pasa unos meses, quizás unos años, y nos cansamos. Este domingo estoy tan cansado. Es que he dormido tan mal esta noche que hoy no voy a ir a la iglesia. Necesito descansar. Necesito tiempo para mí. Y eso al principio es una vez, de vez en cuando. Luego es una vez al mes. Luego es un domingo sí, un domingo no. Luego es un domingo sí, 7 no. Luego, hace años que no voy a la iglesia y me pienso que sigo siendo creyente. Luego, a lo mejor, me caso con quien no debo. A lo mejor me busco un trabajo que no me hace falta, pero que me da más dinero, pero me obliga a trabajar los domingos. Pues, hermanos, me estáis entendiendo, ¿verdad? Pequeñas decisiones mal tomadas nos van a llevar o nos pueden llevar a la incredulidad.
Y otro ejemplo es el ejemplo que tenemos aquí de Tomás. Una crisis existencial. Algo tan grave, que nos impacta tanto que nos va a llevar a dudar. A lo mejor la muerte de un hijo. Puede ser algo así. A lo mejor quedarnos sin trabajo en un momento en que tenemos un montón de deudas. A lo mejor, no lo sé, algo que sucede en el mundo, ¿no? Muchas veces. Y perdemos todo, ¿no? Un terremoto y perdemos todo. Y eso nos puede llegar a pensar, ¿Dios puede permitir eso? Y eso nos puede llevar a algo así. Y este es el caso de Tomás. Mirad, Tomás pensaba que Jesús era el Mesías. ¿Recordáis la película al principio de la semana pasada, cuando sale Barrabás ahí luchando con el romano? Y dice, cuando venga el Mesías, nos va a liberar. ¿Recordáis? Esto es lo que esperaba Tomás. Había estado siguiendo a Jesús por 3 años. Había dejado todo por seguir a Jesús, con la confianza de que era el que iba a liberar al pueblo de los romanos. Pero pasan estos 3 años y acaba la historia viendo a Jesús crucificado. ¿Sabéis? La cruz era sinónimo de vergüenza. La cruz estaba pensada para el que muriese avergonzado. Lo vimos el viernes. Los que pasaban por delante de la cruz se reían del que había crucificado. Los soldados romanos humillaron a Jesús, riéndose de él. Esto formaba parte de la crucifixión. No es algo excepcional en el caso de Jesús. La crucifixión estaba pensada para humillar al que moría. Era un símbolo de vergüenza. Entonces Tomás está viendo al que debía de ser el Mesías avergonzado. ¿Cómo puede ser eso? Pero sabéis, también la palabra nos dice que el que moría en una cruz era maldito. Maldito por Dios. ¿Cómo puede ser que el Mesías, el que Dios enviaba, fuese maldito por Dios? No encajaba. Jesús no encajaba. No podía ser el Mesías. Esa es la conclusión a la que llega Tomás. Tomás ha sufrido una desilusión enorme. Ha puesto su confianza en Jesús y Jesús le ha defraudado. No puede volver a creer sencillamente. Esto es como cuando alguien tiene una relación afectiva, ¿no? Los jóvenes, cuando tienes una relación afectiva, un novio, una novia, y te entregas con todo el corazón. Pero entonces llega un momento que te das cuenta que te están haciendo el salto. No sé si se entiende la expresión, que te está engañando. Está con otro, con otra. Esas personas a veces quedan tan afectados por eso que luego les es muy difícil tener otra relación con otra persona. Pues esto es lo que estaba pasando a Tomás. Estaba tan decepcionado, estaba tan defraudado, que no podía sencillamente creer en Jesús. Pero no lo hemos leído, pero ahora si queréis lo podemos leer. ¿Sabéis que los demás discípulos necesitaron las mismas pruebas que Tomás? Dice el versículo 20, en Juan capítulo 20 y versículo 20, no lo hemos leído, hemos empezado en el 24. Dice que la primera vez que se apareció a los discípulos, dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Lo mismo que Tomás. ¿Os habéis dado cuenta? Tenía que ser muy evidente la resurrección de Jesús.
las mismas pruebas. En Lucas creo que encontramos esa situación en que les dice, verdaderamente soy yo, darme algo de comer para que lo veáis. No soy un espíritu, darme algo de comer. Y tuvo que comer delante de ellos para que se diesen cuenta que no era un fantasma, para que creyeran. Dice un comentarista sobre este versículo 20 que acabamos de leer. Lo leo literalmente lo que dice este comentarista. Esta afirmación implica mucho, muchísimo. La persona que está en medio del pequeño círculo es realmente Jesús, no es alguien distinto. Las señales de las manos, donde habían estado los clavos, y la herida del costado lo identifican. Esta persona tiene un cuerpo real, tiene manos, muestra el costado, probablemente el izquierdo, no es un fantasma. Que tomen nota de esto los docetas. En tiempos de Juan había muchos, nos está diciendo el comentarista. Juan escribió esto por aquellos que creían eso. Había sido un espíritu el que había resucitado, ¿verdad? No fue solo el espíritu de Cristo el que había resucitado, como lo enseñan los liberales, sino también el cuerpo. Fue en realidad una resurrección corporal. La paz pronunciada a los discípulos, no solo pronunciada, sino de hecho dada, era real, había sido comprada a gran costo. Que los discípulos miren sus manos y su costado, luego que mediten y adoren. El saludo de Jesús era como si hoy llegamos y decimos buenos días, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Pero en este caso, que Jesús les esté dando la paz es mucho más que ese mero saludo. Es una paz que Jesús ha comprado por medio de su muerte. Es una paz que Jesús trae. Y si comparamos el versículo 19, vamos a compararlo rapidito, y el versículo 26, vemos que Juan se está esforzando en que veamos que se repitió exactamente la historia de la misma manera. Dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Os dais cuenta? El autor está enfatizando que se repite la historia. Lo mismo que vieron los 10, lo estaban viendo ahora también Tomás, lo estaban viendo ahora los 11. Y es interesante porque Jesús, cuando habla con Tomás, nos da muestras de que había escuchado lo que Tomás dijo. Jesús es omnisciente como Dios, porque es Dios. Oye todo, ve todo, sabe todo. Y dice, fijaros, que Tomás había puesto una serie de condiciones. Y Jesús responde a esas condiciones sin que Tomás se las haya dicho a él directamente. Tomás había dicho esto a los otros discípulos, pero el que le da la respuesta es Jesús. Mirad, si no veo en sus manos la señal de los clavos, dijo Tomás. Y el Señor le dice, mira mis manos. ¿Qué más había dicho Tomás? Y meto mi dedo en el lugar de los clavos. Y Jesús le dice, pon aquí tu dedo. Y Tomás había dicho, y meto mi mano en su costado. Y Jesús le dice, y acerca tu mano, y métela en mi costado. Definitivamente no creeré. Y no seas incrédulo, sino creyente. Para cada exigencia de Tomás hay una respuesta de parte de Jesús. Hay un mandato de parte de Jesús. Tomás ha tenido una semana entera, 8 días, nos dice, a los 8 días. Se refiere a que ha pasado una semana. Una semana entera para pensar
lo que podía significar que Jesús hubiese resucitado. ¿Os imagináis lo que pasó por la mente de Tomás aquellos 8 días? Por eso, al verle, Tomás no dice sencillamente, ¡ay, sí, ha resucitado! ¡Qué bien! No, no dice eso. Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Tomás reconoce que Jesús es Dios mismo, que Jesús es Señor, tiene derecho sobre Tomás y lo tiene sobre cada uno de nosotros. Quizás Tomás había estado recordando algunas de las palabras de Jesús. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Quizás Tomás estaba reflexionando sobre esto. O quizás estaba reflexionando sobre otra ocasión en que Jesús dice, para que todos honren al Hijo como al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fijaros que Jesús había estado hablando de que Él era Dios mismo, que tenía el mismo estatus que Dios, que merecía la misma adoración que Dios. En cierta ocasión Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Creo que alguna vez hemos hablado de esto. Este yo soy no solo está diciendo, yo existo antes de Abraham, está usando esa palabra con la que Dios se identifica delante de su pueblo. Yo soy. Cuando Moisés le dice, ¿qué diré si me preguntan tu nombre? Yo soy. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tomás estaba empezando a entender. A lo largo de esa semana, me lo imagino reflexionando sobre estos temas, con su incredulidad, con sus dudas, pero con esa idea que los otros discípulos le habían transmitido. Hemos visto al Señor. Pensando todo esto, qué decepcionado estoy. Esperaba el Mesías que nos iba a liberar, pero ¿y si realmente es? ¿Y si realmente es? ¿Qué significaría eso? Juan está cerrando el círculo de su evangelio. ¿Os habéis dado cuenta que hemos leído 2 versículos al final? Quizás cuando los hemos leído habéis pensado, no tienen que ver con el texto, pero sí tienen que ver. Juan está cerrando la explicación de su evangelio y está diciendo, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es Dios. ¿Y cómo había empezado su evangelio Juan? Carlos nos ha estado hablando de estos textos de primera de Juan, del primer capítulo de Juan. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era, a ver que me he perdido, con Dios, y el Verbo era Dios. Juan está cerrando el círculo. Ese Verbo es el Cristo. Ese Verbo ha venido, ha vivido, ha muerto y ha resucitado. Ese Verbo es Dios. La fe no es algo que no tenga base, hermanos. Lo que Jesús le está diciendo a Tomás no es que su fe sea de segunda categoría. Mira, tu fe vale menos porque tú has tenido que ver para creer. No está diciendo esto Jesús. Lo que Jesús está diciendo es, la fe de Tomás, alguien tan renuente a creer, nos sirve a nosotros para creer. Por medio de la incredulidad de Tomás, podemos creer nosotros. El texto que hemos leído antes de la Santa Cena, las mujeres no iban a ver a Jesús resucitado, iban a ungir su cuerpo, el cuerpo muerto.
no esperaban verle. Cuando los discípulos oyeron las noticias de las mujeres, no fueron corriendo a la tumba a ver a Jesús resucitado. No, fueron corriendo a la tumba pensando, ¿qué dicen estas locas? ¿Cómo pueden creer eso? En el camino a Emaús, aquellos discípulos, hablando sin saberlo con Jesús, le dice, unas chifladas nos han dicho que la han visto vivo, que la tumba está vacía. Hermanos, la incredulidad de los que siguieron a Jesús es una de las mejores evidencias de la resurrección de Jesús. No sé cuántos recibís el correo de Margarita de devocional. El de esta mañana hablaba de esto. Dice, los discípulos no estaban cantando alabanzas a la puerta de la tumba esperando a que Jesús saliera. No, estaban escondidos y asustados. Pero esa incredulidad es la que nos permite a nosotros poner nuestra confianza en que su relato es cierto y verdadero. Y solo nos queda hacer como Tomás, reconocer a Jesús y decir, Señor mío y Dios mío, con todo lo que esto implica. Jesús es nuestro Señor, lo decimos muchas veces, pero Señor es amo, es dueño. Jesús, si creemos, es nuestro dueño, es nuestro amo, tiene autoridad sobre nosotros. Hagamos como Tomás, exclamemos con el corazón, pero también con el entendimiento, Señor mío y Dios mío. Que Él nos bendiga, hermanos.